yo me siento acá como un anarquista, la gente joven, pero sabemos que entre la gente libertaria no existen barreras de ninguna clase, así que espero pues que no haya luchas generacionales entre nosotros, los anarquistas, aunque eso no quiere decir que pensemos igual. Me complace mucho también pues estar aquí con Juan José, a quien considero el anarquista más grande que ha dado esta ciudad, porque él mide 2 metros, Paputi medía como 2 metros y 10, y yo pues frente a él pues me siento como un anarquista bonsai. Me complace mucho pues que Juan José me haya pedido pues el favor pues, de ser uno de los primeros lectores de su texto, y me complace mucho que me haya escogido a mí pues para hacer el prólogo, pues yo no soy un académico, pues quienes me conocen saben que me he movido pues alrededor del teatro de títeres desde hace 45 años con la fundación de Títeres y Teatro, la Libélula Mirada. A través de los títeres pues hemos hecho un pequeño homenaje a la anarquía de una manera muy simbólica, y cuando estemos presentando esa obra, pues quienes no la hayan visto, pues los invito a verla. Se llama El dulce encanto de la Linda Casa. Aquí mismo, este domingo y durante 2 domingos más consecutivos, estaré presentando no con la Libélula Dorada, sino con otro grupo alterno que dirijo yo, una obra que seguramente verán imágenes acá en esta pantalla, de una obra de una feminista sueca, de la cual yo hice una adaptación que se llama Que duermas bien, Alfonso. Esa la estaremos presentando, como dije anteriormente, durante 3 días consecutivos aquí en el Teatro Libre. Agradezco mucho al Teatro Libre pues, que nos haya permitido hacer este lanzamiento acá, y también pues, que nos hayan permitido al Submarino Invisible del Capitán Negro, como se llama el grupo que yo dirijo y de la cual vamos a presentar esta obra. Bueno, sin más preámbulos, voy a leer el texto que escribí como prólogo a este texto de Juan José. El texto se llama Vida, Muerte y Resurrección Acrata en Colombia. Empiezo con un epígrafe de René Char, un poeta francés que perteneció a la Resistencia y que también en algún momento fue de los surrealistas, pero luego rompió con ellos. Y dice el epígrafe: la historia no es más que el reverso del traje de los amos. Mi texto dice así: el anarquismo en todo el orden se le han decretado todas las muertes posibles. Hablar de su historia para sus doctos sepultureros es como tratar de desenterrar un cadáver. Y mucho más en Colombia, donde ni siquiera se sospechaba que el cadáver pudo haber existido, que seguro tenía mucho que contar y que había hecho nido en organizaciones artesanales, obreras o individuos fantasiosos o pintorescos como Diófilo Panclasa, quien para poderse resistir a morir para esa abstracción que llamamos historia, terminó por fecundar su increíble y fabulosa leyenda. Sin embargo, habiendo existido con una minoritaria pero influyente presencia, el anarquismo tuvo que esperar mucho tiempo hasta encontrar historiadores que lo sacaran de su prolongado mutismo y desconocimiento. Recordemos que en el pasado, para la historiografía colombiana de los movimientos populares, la mirada partidista o estatista, como la conservadora, liberal, socialista o comunista, contribuyó con su desdén o su silencio a ignorar a quienes eran sus más decididos y radicales oponentes. En el presente, justo es reconocer que una nueva tanda de historiadores marxistas
sí ha reconsiderado el aporte libertario a las luchas sociales. En 1980, la editorial Pueblo Ibérico, fundada en el exilio por los anarcos españoles, fue la primera investigación que nos permitió a unos pocos conocer el texto de Alfredo Gómez Müller, que se llama Anarquismo y Anarcosindicalismo en América Latina. Gracias a ese importante trabajo, se puso en evidencia la fuerte presencia del movimiento anarquista en países como Brasil, Argentina y México, pero a la par dejando entrever que Colombia, a menor escala, no fue ajena a esa ola libertaria que en los siglos anteriores a este agitó el continente y pues por largas décadas igual se fue opacando y esfumando. Los prodigiosos años 70, luego de los ecos de 1968 en el planeta, reverdecieron el renacer de la utopía libertaria, y a través de esa mirada pionera y reveladora, Alfredo Gómez advertía que se requería a futuro de un mayor aporte investigativo que vinieran a subsanar los interrogantes y vacíos que sin duda suscitaría su indagación, dada la precaria posibilidad de encontrar mayores fuentes. 12 años después, el colectivo libertario Alas de Suez en la Universidad Pedagógica retomaría la tarea de seguir profundizando en el tema, publicando de forma autogestionaria el libro Yo, Filopantlasta, el eterno prisionero, reavivando no solo la leyenda de Diófilo, sino difundiendo y ampliando un poco más lo dado a conocer por Alfredo. En el año 2011, un nuevo colectivo de estudiantes de la Universidad Nacional, constituido como Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular, CILED, quien gracias a la editorial argentina Utopía Libertaria, publica Pasado y Presente del Anarcosindicalismo en Colombia. En consecuencia, profundizando mucho más en el análisis y descubrimiento de las informaciones que hasta la fecha se tenían. El libro que hoy vamos a presentar, Fibras en Rojo y Negro, Historia del Anarquismo en Colombia, de Juan José Mariño, vuelve a fecundar ese proceso de búsqueda realizado por generaciones distintas de investigadores. El texto es además escrito por uno de los fundadores del grupo Vía Libre, que con esta publicación festeja sus 10 años como organización, intentando darle vida y proyección a los ideales anarquistas en nuestro país y el mundo. Su rastreo explora, recoge, controvierte, ahonda, completa y precisa a los que les antecedieron, pero a su vez se atreve a ofrecer un panorama que va más allá de las primeras organizaciones artesanales y obreras que dieron origen al movimiento anarquista en nuestro territorio. En ese sentido, su trabajo resulta por partida doble muy valioso, porque en esa opacidad que van mostrando las ideas anarquistas en el transcurrir del tiempo, de repente nos encontramos con una nueva fuerza a partir de los años 70, caracterizado no como antaño por organizaciones provenientes del mundo del trabajo productivo, sino por pequeños colectivos juveniles, estudiantiles o culturales que vienen a reactivar en el presente la presencia del anarquismo en Colombia, el cual, dicho sea de paso, coincide con muchos renacimientos introspectivos del fenómeno libertario en América Latina. Llama nuestra atención el paso por Colombia de dos ilustres anarcos europeos. Uno de ellos, el ruso aristócrata Bakunin, quien en 1861 huye y desembarca en Panamá después de una larga temporada en el infierno carcelario, en las mazmorras zaristas y el destierro en Siberia. El hecho es significativo para la historia del gran rival de Marx en la Primera Internacional, pero resulta irrelevante para la historia del anarquismo en nuestro país. Su estancia es demasiado breve y es tan solo el tránsito de su fuga para poder llegar a Norteamérica y para luego ir al exilio en Londres.
La otra visita memorable en 1955 es la del joven aventurero Eliseo Reclus, el gran geógrafo francés. Al reverso de Bakunin llega a Colombia, en ese tiempo llamada la Nueva Granada, desde los Estados Unidos, albergando en su alma republicana las ideas de los socialistas utópicos, el antiesclavismo y el deseo de fundar una colonia europea y campesina en la hermosa Sierra Nevada de Santa Marta. Proyecto que pronto naufraga cuando no solo cae enfermo, sino es estafado y burlado por un socio colombiano, típico de la picardía criolla. Su paso por nuestra tierra frustra sus sueños agrarios, pero cosecha con esos primeros pasos de andariego su futura fama internacional como geógrafo, gracias a los importantes estudios de campo realizados tanto en el Mississippi como en la sierra. La llegada de quienes luego serían grandes figuras de la anarquía contrasta con la vivencia de otros libertarios italianos en el Cono Sur, no menos importantes como Enrico Malatesta o Pietro Gori, que sí logran en su migración pasajera dejar una huella propagandística profunda y un germen de ideas sociales y luchas políticas determinantes para el desarrollo del movimiento anarquista en el continente. En el año 1983, el historiador argentino David Viñas publicó el estudio Anarquistas en América Latina y luego fue reeditado en el 2009. Allí lo dicho sobre Colombia apenas sobrepasaba las 3 páginas. En 1990, el filósofo rosarino Ángel Capelletti, de la mano de Carlos Lama, dan a conocer el voluminoso texto El anarquismo en América Latina. Y tampoco allí encontramos más información. En general reitera lo dicho por Viñas. Es seguro que desde Argentina o Venezuela ellos no obtuvieron noticias de la existencia del valioso texto de Alfredo. Hay que señalar que en esa época que se produjeron estos estudios no había internet. Muchos años después, Capelletti publica un texto suelto ampliando la historia del anarquismo en Colombia, el cual, de llegarse a volver a publicar su excelente compendio libertario en América Latina, debería incluirse. Ese texto se consigue en las redes y no hace mucho fue impreso en Colombia por la imprenta que por tal motivo, lo que hoy sabemos sobre la vida del anarquismo, gracias a Juan José y quienes le antecedieron, es una información anexa considerable, aunque siga dejando preguntas e informaciones aún por encontrar. Ante todo, el impacto libertario en la cultura, la educación o una mirada a los movimientos comunitaristas indígenas con un espíritu asambleario ancestral ajeno a la tradición libertaria eurocéntrica. Resuenan en su estudio los nombres de anarquistas colombianos de gran proyección nacional e internacional como Juan Francisco y Blanca Moncaleano, fundadores del periódico El Bocachol y profundos admiradores del gran pedagogo catalán Francisco Ferrer Guardo, así como la incidencia de los italianos Pietro Bellisi o Vicente Adamo o el peruano Nicolás Guitarra, creador de la Liga de Inquilinos de Barranquilla, o el griego evangelista Pritis de la Sociedad de Obreros Libres de Lima. De igual forma, se tienen noticias de una buena cantidad de sindicatos y organizaciones filiales de diferentes épocas, solo interrumpidas por la represión, la expulsión o dispersión de sus miembros. El anarquismo, como muy bien lo relata el autor, se va desarticulando en 1940, siendo muchos de sus defensores cooptados, cuando no marginados, por otras fuerzas políticas. En 1970 va resurgiendo tras 3 décadas de casi completa extinción. Todo ello se refleja en el presente y enriquecedor trabajo, abriendo una nueva brecha de análisis que pone de relieve la fuerza creciente de un movimiento que no renuncia a ser crítico de la realidad ni estar ajeno a la profunda crisis del porvenir que está por afrontar en un momento crucial en que la humanidad se ve abocada como especie a un posible final devastador y apocalíptico del sistema dominante capitalista, tecnocrático, depredador, multinacional y neoliberal, en el que el anarquismo, desde el corazón de las calles en las protestas y la desobediencia social,
propugna por una democracia directa y radical e intenta dar respuestas creativas a nivel individual y colectivo. El desafío, si no se le queman las alas a Ícaro o se le apaga el fuego a Prometeo, es más que urgente e implica mucha responsabilidad, antidogmatismo, antisectarismo, inteligencia e imaginación. Eso es todo. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar presentes en este lanzamiento. Reiterar los agradecimientos de Iván al Teatro Libre y agradecer por extensión a Iván su gestión para este evento, su consejo, ayuda, no solo con el prólogo, sino con diferentes momentos de esta investigación. Aparte del canelazo que está anotando, les queremos invitar al lado de la mesa de libros, que todas y todos y todas deberían mirar, está una mesa de publicaciones de vía libre. Tenemos 3 cartillas y una serie de boletines del año pasado para que se acerquen si les llama la atención. Como bien dice Iván, esta investigación surgió por los 10 años de actividad pública del Grupo Libertario Vía Libre. Surgió como una forma de reflexionar pues, sobre nuestra experiencia militante y sobre la historia de la que participamos. Recogía una serie de intereses, por supuesto, personales, que guiaron algunas de mis investigaciones en el pregrado en historia, y también, por supuesto, preocupaciones colectivas que se sintetizan en la serie de seminarios militantes que Vía Libre ha organizado sobre anarquismo en Colombia. Es un trabajo investigativo, por supuesto, tiene una naturaleza, si ustedes quieren, académica, pero siguiendo algo de la pista de Iván, no está legitimado en una institución universitaria. Para bien o para mal no tiene un profesor o una profesora padrina, no se hizo como resultado de una beca de algún estado extranjero, no nos dedicamos en exclusividad a esto. Todo lo contrario se hizo en medio de las jornadas de protesta del 2019 y 2021, se hizo en medio de la militancia cotidiana y se hizo pues concorde a los valores que me guían y guían a mi organización y en general al proyecto libertario. En ese sentido, este libro puede tener fortalezas, ojalá las tenga, y tiene también sus debilidades, que no hay que eximir por el compromiso militante del autor, pero, insisto, no se puede desconocer los posibles aportes de esta investigación, por eso mismo, sin caer en un severo error moral, académico y demás. En esa reflexión, pues yo quise hacer esta historia larga, de 1910 a 2019, buscando fragmentar algo que hace unos años planteaba Gómez Müller, que es que existen una serie de memorias fragmentadas sobre el anarquismo en el país y que yo quería un poco aportar en la unificación y en la conversión de esa memoria individual. Uno de los más valiosos memorialistas de esa experiencia es el propio Iván, pero ayudar en el tránsito de esa memoria individual pues a una historia colectiva, una historia abierta, una historia que podemos criticar, revisar con sus errores y con sus cosas grandiosas. Pues esta es una investigación que combina varias cosas. En primer lugar, es una síntesis de la bibliografía existente en diferentes campos. Como ya decía Iván, en los campos específicos de investigación de historia del anarquismo, o de la historia social, historia de las trabajadoras y de los movimientos populares y de izquierda, enriquecida con biografías, ensayos de historia regional, pero también es fruto de pues, nuevas fuentes de investigación primaria de prensa, antigua o si quieren moderna y contemporánea. Muchas de las fuentes digitales, que fueron un reto, la característica está rápida, por ejemplo, de redes como Facebook, y no se diga de las demás, y observación participante militante.
Parte de estas apreciaciones tienen como única fuente una opinión informada, pero una opinión de su servidor y de los ambientes en los que participó. Por supuesto, se debería mejorar en el futuro muchas de esas reflexiones y fuentes, pero pues considero válido entregar también como una fuente de información legítima pues esa observación participante desde la militancia social y política, y bueno, controvertirlo como cualquier otra fuente para el debate. En este ejercicio de síntesis elaboré unas tablitas que me gustan mucho, me parecen útiles. Elaboré 25 tablas que resumen organizaciones, periódicos, centros sociales e incluso instituciones sociales de influencia en diferentes periodos históricos, así como elaboré un índice de organizaciones y un índice de personajes que nos permitieran, que nos facilitaran pues varias de estas dinámicas de investigación. En los antecedentes de esta investigación, el libro presenta una síntesis bibliográfica sobre los antecedentes largos y larguísimos del anarquismo en el siglo XIX. Encontramos que hay un antianarquismo muy temprano en el pensamiento monárquico, que asocia independencia, revolución, democracia con lo que hoy se significaría la anarquía, el caos, la destrucción, la disolución social. Eso era para los monárquicos democracia e independencia. Tempranamente las nuevas élites republicanas, especialmente en cabeza de grandes pensadores como Bolívar, desarrollan también un discurso antianarquista, y es muy interesante porque de nuevo la anarquía no está sola, no es caos sin más. La anarquía se asocia a federalismo, a democracia, a partocracia, el gran temor de las élites del norte de Sudamérica, de que los negros y la plebe se le tomaran el rancho. Luego encontramos, digamos, referencias al anarquismo, especialmente a la propuesta de Proudhon, entre algunos intelectuales liberales de la escuela republicana. Y lo que yo me encuentro es que no son referencias muy profundas y son más al paso, que no hay una real asimilación doctrinal. Y también hay algunos elementos de este socialismo proudhoniano no muy claros, contradictorios en las organizaciones artesanales de mediados del siglo XIX, las sociedades democráticas de Santa Fe y Cali, que al mismo tiempo que rechazan cosas como anarquistas y utilizan anarquista como un adjetivo negativo, son criticadas como anarquistas pues por los defensores, pues por el tradicionalismo y por muchos sectores de gobierno. Ese socialismo cristiano de los artesanos es muy llamativo, y aunque la historiografía contemporánea tiende a plantear su carácter conservador, es válido, yo encuentro que hay muchos elementos no solo de tradicionalismo, sino de innovación democrática, que vale la pena reseñar. Luego van los viajes que ya mencionaba muy bien Iván, de Arrequín, y su proyecto de colonización, que tiene ideas muy interesantes y muy contradictorias, como el propio Arrequín en ese periodo, ideas de misioneros blancos que van a sembrar la civilización en tierras inhóspitas, pero también ideas de antirracismo, de liberación de las mujeres, de crítica a las élites colombianas. Y luego el paso de Mikhail Bakunin, el breve paso de 13 días por Panamá, que encuentro no tiene mayor impacto en su reflexión, aunque parte de la experiencia americana, especialmente en Estados Unidos, de Bakunin le ayuda a profundizar su concepción federalista. Finalmente, me ocupo un poco en los antecedentes de la regeneración, que tiene, con muchos gobiernos autoritarios, un discurso antianarquista. Básicamente su autoritarismo y su despotismo se justifican por un supuesto pasado anarquista, ¿no? Siempre en este tipo de cosas es importante tener presente que los liberales y conservadores que van a construir en la regeneración participaron del gobierno
los gobiernos locales, nacionales, las legislaturas, las fuerzas de policía. Entonces ellos también hacían parte de ese pasado anarquista. Y siempre que se utiliza en este país y en muchos la retórica antianarquista es para justificar grandes proyectos autoritarios, represión y por supuesto una enorme desconfianza hacia la población, hacia los pueblos, hacia las trabajadoras y trabajadores. Y me encuentro luego con la famosa pueblada del 15 al 16 de enero de 1893, que encuentro tiene elementos muy interesantes y fue leída en una óptica antianarquista por las élites de la época, la embajada en Francia, del país, pero quizás no tenemos suficientes elementos para plantear una influencia doctrinal del anarquismo. Luego ya en los antecedentes inmediatos reconstruyo, y es una de las tareas de fuentes primarias más exhaustivas, el periplo primero de Juan Francisco, pero luego también de Blanca Moncaliano en Colombia, como mencionaba muy bien Iván, pero también su paso por Cuba, su cercanía al grupo y al periódico Tierra y los gremios obreros libertarios de La Habana, su paso por el México revolucionario, donde se acercan a la naciente Casa del Obrero Mundial del Grupo Luz, y su paso a la frontera sur de los Estados Unidos con México, el epicentro de las conspiraciones revolucionarias de ese entonces, donde entran a participar de Regeneración, fundan la Casa del Obrero Internacional, entre otras iniciativas. Es una reconstrucción muy atenta a la trayectoria de ambos militantes y bueno, rinde tributo a estos dos grandísimos y extraordinarios agitadores y sobre todo educadores políticos que participaron de escuelas racionalistas y populares en Cuba, México y Estados Unidos. En particular es también un ejercicio de justicia histórica con Blanca de Moncaliano, que no conocíamos tanto como su marido y que fue una mujer muy importante en la actividad pedagógica y luego también en la escritura en la prensa anarquista, que sin mala intención las feministas chicanas habían recuperado sin muchos matices, cometiendo un error de nuevo, sin mala intención, de donde estaba Juan Francisco estaba Blanca, pero bueno, era un error grande. Entonces yo logré reconstruir cómo ellos viviendo juntos y conviviendo y compartiendo espacios tienen trayectorias ligeramente diferentes y la trayectoria propia de Blanca como una militante por sí misma. Luego también nos encontramos con el periódico El Obrero de Barranquilla, de forma indirecta, nunca logramos encontrar el periódico, pero sí una cita del mismo, que aparentemente es el periódico donde primero se publica un artículo anarquista en este país en 1910, un bello ensayo por el ateísmo, por la revolución social de los trabajadores y trabajadoras y en defensa de la Revolución Mexicana desde la perspectiva de los magonistas y el Partido Liberal Mexicano. Y luego encontramos, digamos, las lecturas anarquistas que han reconocido muchos dirigentes políticos muy relevantes de ese periodo, especialmente socialistas, las lecturas anarquistas de Tomás Uribe en Barcelona, de María Cano en Medellín o de Ignacio Torres en Pereira. Y encontramos, por ejemplo, una asociación, un uso muy temprano, muy extraño, del término anarquía como sinónimo de antiautoritarismo vago y de vanguardia artística. Encontramos referencias a poemas anarquistas de Luis Vidales, a estudiantes anarquistas que no dejan dictar las clases de religión. Es una asociación muy interesante porque, de nuevo, es una destrucción popular, es una destrucción antiautoritaria, es una destrucción liberadora, es una, aún en la connotación más negativa, aún sin que haya cuerpo programático de la propuesta socialista anarquista, ya esa connotación tiene elementos muy interesantes. Y bueno, otros movimientos populares de mucho valor, las grandes huelgas y protestas de 1910, 1918, 1919, organizaciones más bien moderadas, pero que tenían algunos diálogos con el anarquismo, como la Unión Obrera, los partidos obreros, el Partido Socialista, entre varios. Ya entramos luego en el periodo clásico, donde exploramos experiencias que ya mencionaba muy bien Iván, la Liga de Inquilinos de Barranquilla, liderada por el peruano Nicolás Butarra,
que organiza la gran huelga de inquilinos de noviembre del 24, y exploramos la trayectoria vital de Gutarra como un inmenso dirigente obrero, dirigente de la Federación Obrera Regional Peruana, activista en el Perú, en Chile, en Colombia, y luego también en Guatemala, otros mundos de los grandes. Luego encontramos a Evangelista Pliftis, de origen griego, que impulsa la relación entre los anarquistas ecuatorianos y colombianos, y por una comisión de la Unión Sindical de Liderazgo Ácrata se embarca en una gira de organización de los trabajadores fluviales del Magdalena y llega a fundar la Sociedad de Obreros Libres de Neiva, que ya mencionábamos. Luego encontramos las 4 grandes organizaciones específicas anarquistas y las 4 grandes federaciones sindicales libertarias de 1920 que ya hemos logrado reconstruir con el tiempo. Empezamos por el grupo sindicalista Antorcha Libertaria, con activistas como Luis Arroso, Carlos F. León, Ismael Álvarez y su liderazgo de la Unión Sindical Colombiana, así como su gran peso en las huelgas del 24-25. Encontramos el grupo Pensamiento y Voluntad, que tienen al propio León, Rosso, al italiano Colombo, y el español Juan García, y su influencia, por ejemplo, en la nueva dirección o segunda organización de la Federación Obrera Colombiana a nivel nacional, y las huelgas del 26-27, incluida la segunda gran huelga petrolera del 27. Encontramos la publicación Vía Libre, el grupo Tierra y Libertad, que no teníamos tantas noticias, y la Federación Obrera del Litoral Atlántico, la FOLA, personajes como el español Elías Castellanos, el italiano Genaro Torini, Ana María García o Abel de Portillo, también español, en el conflictivo periodo del 25 al 29, y su participación en las grandes huelgas navieras, las primeras grandes huelgas industriales generales de este país, que son las del 28-29 en el río Magdalena. Y luego encontramos también el Grupo Libertario de Santa Marta y la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, con activistas como el propio Castellanos, que se traslada a la zona bananera, Nicolás Betancourt, JJ Solano, o José Garibaldi Russo, que por ese apellido la tiene mal el pobre hombre, siempre es un agente de la Comité que lo mandó a apellidarse Russo, así como el desarrollo de conflictos sociales en toda la región del Magdalena, los conflictos que van del 25 al 27, y por supuesto la gran huelga bananera del 28, que desemboca en la masacre gubernamental del 5-6 de diciembre, donde las autoridades empresariales y los milicos, el propio Cortés Vargas, reconocen la presencia de líderes sindicales anarquistas, y se utiliza una retórica antianarquista para justificar la masacre. Donde empieza la retórica antianarquista, mucho cuidado, porque los estatistas están preparando la violencia. Aquí encontramos una serie de fuentes primarias, un artículo del propio grupo sindicalista de Bogotá en la revista Anarquista Internacional. También reelaboramos materiales disponibles, nos encontramos una historia regional del sindicalismo en el Atlántico, que tenía muy documentada la historia de la FOLA que no conocíamos antes, y reinterpretamos otras de las fuentes también tradicionales del periodo. Encontramos, por ejemplo, en esto mencionar pues un carácter muy diverso de las organizaciones sindicales libertarias, un poco rebatiendo la caricatura marxista-leninista que tranquilizaba las conciencias de los ortodoxos, que los anarquistas, como los liberales, los socialistas y los comunistas, tenían mucho regambre en los sindicatos artesanales, pero también en sindicatos de empresas modernas, como las bebidas, cerveceras o demás, y en federaciones de industria, como las de transporte. Encontramos incluso también participación sindicalista libertaria en organizaciones no creadas por anarquistas, y organizaciones muy tradicionales de las diferentes regiones, como la Sindicato Central Obrero de Bogotá o la Sociedades Unión de Barranquilla y el Magdalena. Es decir, un mundo popular diverso donde los anarquistas entran a participar y llegan a liderar en diferentes momentos. Luego continuamos con una cuestión importante, que es el Centro de Unidad y Acción Proletaria, una experiencia conjunta con liberales y socialistas disidentes, y reconstruimos la polémica en torno a la dirección que en ese periodo ejercía el Partido Socialista Revolucionario. Dañamos un poquito el sueño antidogmático de algunos del PCR, un partido
bien chapadito, bien de las 21 condiciones de la Internacional Comunista, bien maniobrero, que no desconoce que fue una organización social importante. Y en esta reconstrucción señalamos, por ejemplo, no solo el sectarismo del PCR hacia los anarquistas o socialistas disidentes, sino también el sectarismo de los anarquistas hacia ellos, un sectarismo inconducente que criticamos. Y también en esa cuestión abordamos un tema clave, llamativo, que es pues la propia biografía de Biófilo Panclasta. Hicimos un trabajo de contraste de fuentes, a partir de lo encontrado por Vargas de Suez, Villanueva, el propio Iván. Y encontramos algunas limitaciones en el relato que desde el principio Biófilo estuvo construyendo sobre sí, un relato de lo más interesante por lo demás. Encontramos que no nos cuadran algunas participaciones en congresos internacionales y que quizás Biófilo, jugando con nuestros prejuicios antianarquistas, dibujaba cosas que no eran. Nos encontramos con que el Congreso Anarquista de Madrid de 1923 no estaba diseñando operaciones terroristas para matar al Papa y a los presidentes de Europa, sino estaba diseñando una estrategia para crear una gran federación obrera de España y Portugal, un diario del anarcosindicalismo en el país, incluso espacios de defensa frente a los ataques de la patronal y los sindicatos libres. A mí me gusta más esa historia que el sueño dinamitero. Sin embargo, eso no está acotar algunas de las cosas de Biófilo, relativizar el origen de su nombre y cosas así. No creemos que sea para desprestigiar su figura, todo lo contrario, sigue siendo un personaje extraordinario que queremos aterrizar y comprender mejor. Y en ese sentido, pues este Biófilo, con un poquito menos de halo legendario y un poquito más de práctica política, sigue siendo un Biófilo muy interesante, un Biófilo organizador de huelgas, publicador de periódicos, un Biófilo participante de confluencias unitarias entre anarquistas y socialistas, etc. Atado a la figura de Biófilo encontramos su sostenedora económica y luego también política, Julia Ruiz, que pensamos es una figura extraordinaria, ex monja, pitonisa, liberal radical más que anarquista, muy interesante, que vale la pena seguir estudiando. Y encontramos luego otras experiencias en otras regiones, el grupo Solidaridad de Girardot, vinculado con los voceadores de prensa, algunos dirigentes sindicales libertarios entre los trabajadores ferroviarios y mineros del Valle, etc. Vamos hacia los 30, encontramos una presencia muy activa de sindicatos clave como Fósforos el Ruiz o dirigentes como Luis Arroso, el segundo presidente de la Confederación Sindical Colombiana. Encontramos presencia de artesanos anarquistas en la central de sindicatos de Antioquia, liderada por los comunistas. Y encontramos tránsitos políticos, como dice Iván, tránsitos de algunos militantes hacia el comunismo, algunos hacia el liberalismo, algunos hacia el nacionalismo unionista y demás. Vemos algunas coincidencias con líderes agrarios como Erasmo Valencia, que sin ser anarquista tuvo confluencias con el anarquismo, el gran líder agrario del Sumapaz, con Juan de Dios Romero, un socialista con cercanías también en algunos momentos con los anarquistas, también muy importante. Hay una conciencia simbólica que exploramos con el humorismo, el galitanismo, los colores rojos y negros, que pensamos se reinventan de forma común estas tradiciones, y exploramos también la presencia de Colombia, la relación de Colombia con la Revolución Española, iniciada en 1936, el desconocimiento del carácter revolucionario de ese proceso, las limitaciones que tuvo el cubrimiento de la revolución, la solidaridad con la causa antifascista, tanto en España como acá, y el papel de personajes como el artista Jorge Franklin Cárdenas, militó en CNT, y el artista Manuel Monleón Burgos, también de CNT y el Partido Sindicalista de España, que luego vivió una parte de su exilio en la Colombia de los 50. Exploramos la desarticulación del anarquismo, algunas grandes huelgas generales del periodo de los 40, la figura controversial de Torres Giraldo
que criticamos por su sectarismo, pero no dejamos de reseñar como una importante figura pues, militante de los movimientos populares. Y pasamos a ese segundo gran momento del libro, que tiene que ver con este resurgimiento. Ya mencionaba muy bien Iván, a partir especialmente de los movimientos sociales de 1971, las experiencias de la izquierda comunista, de las ligas socialistas y de base obrera, con una importante participación sindical muy interesante, la valiosísima, indispensable figura del propio Iván y la creación de la Compañía de Títeres de la Libélula Dorada, la trayectoria y la lamentable desaparición forzada de Antonio Camacho Rugeles, de comisiones anarquistas, el discurso criminalizador antianarquista en el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, que el ministro de Trabajo Montoya achacó a los anarquistas profesionales. No hay demasiadas novedades en ese aspecto con respecto a la actualidad. Y luego encontramos también una serie de revistas muy importantes, la revista Bicicleta de España y su cubrimiento de Colombia, y la actividad, por ejemplo, de comités de solidaridad con Colombia, de mayoría libertaria en el exilio en Europa, o de un colectivo libertario en Palmira. También, a partir de esa referencia y las entrevistas, la entrevista que realizamos con Iván, nos encontramos pues con la revista Comunidad de los exiliados uruguayos de la Comunidad del Sur en Suecia, y el movimiento comunalista de influencia libertaria, con experiencias como la Comuna Latina, la Comuna de los Pinos o la Comuna de San Cristóbal de los Caminantes en Antioquia. Y encontramos escenarios como el Encuentro Libertario en 1983 o el Encuentro de Grupos Autogestionarios de 1987. Y como en el movimiento cívico de los 80, tan potente, había una participación libertaria y, de nuevo, un discurso antianarquista muy potente con ese movimiento cívico que buscaba desmovilizarlo, criticarlo. Ahí no podemos dejar de anotar las afinidades de León Zuleta y el movimiento de liberación homosexual de los 70 con la propuesta socialista antiautoritaria. Lo ubicamos cercano a las ligas socialistas, hacia el encuentro anarquista de los 80. Y en una serie de referencias que yo en lo personal le debo a Felipe Caro y que muy injustamente no pude citar en este libro, pero en gran parte salieron de sus investigaciones. Y también una relación acá con el sindicalismo independiente y clasista, tan combativo, a veces tan dogmático, pero interesante, que muchas veces ellos mismos se tachaban entre ellos de anarcosindicalista, como si fuera un insulto. Es uno de esos insultos leninistas rarísimos, y que la verdad no compartimos tanto, aunque en la experiencia del sindicalismo independiente y clasista hay muchos elementos interesantes. Luego llegamos a una segunda ola, un segundo momento de esa reconstrucción anarquista, y tiene que ver con la importancia del proyecto cultural Alas de Suen, desde la Universidad Pedagógica y el movimiento estudiantil independiente que estaba formándose en los 80 y los 90, en medio de la crisis de ciertas organizaciones, la muerte en circunstancias muy tristes de la estudiante Beatriz Sandoval. Recogemos los desarrollos del magazine dominical de El Espectador, dirigido por Juan Manuel Roca, con la colaboración de Iván. Y la exquisita publicación de Biófilos, que reunió una parte importantísima de la intelectualidad libertaria del periodo, además del posterior asesinato en circunstancias todavía por esclarecer de Humberto Peña Taylor. Más adelante no dejamos de resaltar la importancia fundamental que tuvieron organizaciones como Mujeres Libres y un poco después Mujeres por la Resistencia, los desarrollos del feminismo anarquista, que hay que decirlo, se tuvo que abrir paso un poquito a la fuerza en las discusiones del movimiento, pero valió la pena. Y su participación en escenarios como la campaña por la despenalización del aborto. Continuamos analizando la experiencia de la Coordinadora Libertaria Banderas Negras y los desarrollos de las jornadas libertarias nacionales y locales. Luego nos ocupamos del muy triste caso de Nicolás Neira, que marcó a parte de mi generación y cuyo infame caso pues, nos motiva.
y el proceso no solo que conduce a su lamentable asesinato, sino también cómo se convirtió pues, en un símbolo de lucha por la memoria y la justicia. Y reseñamos también las importantes experiencias de diferentes centros sociales de Bogotá y Medellín. Continuamos en un tercer y último apartado con la experiencia de la Red Libertaria Popular Mateo Kramer y lo que nosotros llamamos el eclecticismo libertario, donde también cabe el Cineforo Urruti y el Movimiento Estudiantil Anónimos, que reconstruimos a partir de algunas investigaciones pioneras y documentos y observaciones. Es una reflexión crítica sobre ese fenómeno ecléctico, pero también un esfuerzo por comprender pues, sus motivaciones y su final desarticulación. Luego nos encontramos en otras rearticulaciones sociales, Grupo Antorcha Libertaria, la Cruz Negra Anarquista, otras iniciativas. Nos encontramos con el nuevo activismo estudiantil, especialmente universitario, donde surgen organizaciones como la Unión Libertaria Estudiantil, el Grupo Estudiantil Anarquista, la Acción Libertaria Estudiantil, el Colectivo Estudiantil Rebelde Popular. Pero además, aparte de las diferentes trayectorias de estas organizaciones, grandes movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2018, las experiencias colectivas de varios consejos y coordinadoras estudiantiles, o las representaciones estudiantiles hechas desde un sentido gremial libertario. Y finalmente abordamos el caso también doloroso del suicidio inducido de Centro Urrego y las implicaciones que esto tuvo después. Exploramos el nuevo feminismo libertario, de experiencias como Mujeres en Lucha, la colectividad libertaria Severas Flores, las Rudas Libertarias, Aquelar de Crisálidas, entre varias, y su relación con el creciente movimiento de mujeres. Vamos a las experiencias de Medellín, donde hay una fuerte matriz contracultural, pero también un trabajo muy sostenido en centros sociales, participación quizás más individual en algunas campañas. Hacemos un mapa de la situación actual del país, nos encontramos con 22 organizaciones en 10 departamentos, ojalá sean más, y ojalá esta investigación motive nuevos descubrimientos. Y finalizamos, por supuesto, con las grandes jornadas de protesta nacional del 21 de noviembre de 2019, donde las anarquistas participamos, fuimos chivo expiatorio de la represión, algunas compañeras fueron detenidas y por supuesto liberadas luego sin pruebas, sin proceso que pudiera sostener la detención, y donde las libertarias desarrollamos la importante experiencia del barrio Guacamayas, liderando de forma muy momentánea y muy corta, pero también muy valiosa, la protesta en un barrio popular, reencontrándonos con la tradición de los 20 y de los 30. Y finalmente el libro aborda la experiencia de Vía Libre. Es una reflexión autocrítica de sistematización de nuestra experiencia. Analizamos en profundidad a nuestras militantes, nuestro trabajo social. Es una historia de Vía Libre y también de las compañeras independientes y otras fuerzas políticas que construyeron proyectos con nosotros, con nosotras en lo estudiantil, en lo educativo, en el internacionalismo, en las disidencias sexuales, en lo barrial, en lo obrero, en los espacios intersectoriales. Es también una historia cortica de la corriente anarquista en la que participa Vía Libre, la corriente del anarquismo de tradición plataformista, tradición especifista, y hay algunas reflexiones también pues, sobre nuestra actualidad. Esa es como la finalización del libro. El libro parte de que no tiene todas las experiencias que se dieron, pero que puede ser un buen pretexto para que quizás expresiones que no alcanzamos a recoger se motiven a escribir su propia historia y a partir de estas reflexiones colectivas que nos permiten un marco de mayor comprensión de este fenómeno, pues podamos pues, seguir tejiendo una investigación y una acción pues, en torno a nuestra propuesta política. Eso era lo que quería compartir. Muchísimas gracias y ya pues les daríamos la palabra a ustedes. ¿Hay alguien que quiera añadir algo a lo que aquí se dijo? Tenemos 20 minutos porque tenemos que entregar el espacio.
no fuimos anarquistas ingleses para comenzar, pero sí fuimos anarquistas ingleses para terminar. Para Iván y para Juan, que creo que pues, cada quien en su experiencia de vida, ¿cómo creen que la situación del conflicto armado afectó o no a las expresiones o los movimientos artísticos de la generación de Iván y de Juan? ¿Cómo afectó el movimiento? Pues es la gran tragedia nacional, ¿no? Porque yo creo que esa idea del mesianismo armado, desde una óptica también foquista y leninista de un grupo, digamos, que se erige desde el poder que dan las armas como un grupo de salvación nacional y que lo hace, digamos, al margen de la población y que pone, digamos, a la población en general en la mitad, ¿sí? Entonces, para mí, pues, digamos, eso es una gran tragedia porque, pues, no es que yo sea completamente pacifista, pero de todas maneras, desde mi visión libertaria, de todas maneras tengo gran desconfianza por la violencia y mucho más cuando es ejercida, digamos, desde élites mesiánicas, ya sean del Estado o militares, que sean tanto del Estado como organizaciones armadas que se vuelven, digamos, grupos, digamos, que con su autoritarismo desde el poder armado legislan y dicen pues quién es revolucionario y quién no es revolucionario, y eso dio pie, digamos, a un estalinismo desmesurado, donde se fusilaba a diestra y siniestra a los que pensaran distinto, y nos puso, digamos, en sintonía, digamos, con una lucha económica de los poderes socialistas que dirigían, digamos, la contienda en ese sentido, tanto por China o Rusia, y que finalmente pues, se manifestaban, digamos, a través de esas organizaciones, eran como sus satélites, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que eso hizo mucho daño y ese daño, pues, en este momento, pues, lo estamos sufriendo, ¿sí? Porque, pues, si algo está pidiendo a gritos Colombia, es cesar, digamos, con ese autoritarismo, tanto del Estado como de las organizaciones armadas que se erigen como mesiánicas y salvadoras, pues, del pueblo. Bueno, pues esto tendría mucha tela que cortar, pues yo digo a vuelo de pájaro, pues algunas cosas que me surgen pues, del sentimiento y del rechazo pues a esas expresiones violentas, y que yo creo que los libertarios de por sí debemos desconfiar en el poder de las armas, así no seamos pacifistas a ultranza. No, sí, brevemente, pues yo creo que en primer lugar, pues obviamente el conflicto afectó a todos los movimientos sociales. La actitud del Estado, de la fuerte represión, identificando a los movimientos como enemigo interno, pues afectó también al anarquismo. Y esa relación compleja que establecieron algunos, pues también generó muchas tensiones y generó lamentables pérdidas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, la detención forzada y la desaparición de Antonio Camacho, que pese a sus simpatías anarquistas había decidido ingresar al movimiento 19 de abril. O situaciones muy tenaces como la de Humberto Peña, que hasta hoy no tenemos claridad si fue asesinado por paramilitares, por las FARC, por el ELN, por los guardias rojos senderistas, etc. Sí es importante, digamos, en miras a la reflexión de Iván,
pues pensar cómo esas diferentes formas de acción directa popular que podemos impulsar las libertarias y los libertarios, muchas veces tienen un componente de violencia pequeño o no existente. Y cómo pues esas formas, otras formas de hacer política, de construir desde abajo y demás, pues un poco critican no solo la lógica electoral que hoy se nos quiere como salvadora y esperanzadora, sino también la lógica de las vanguardias y los aparatos armados que le dicen a la gente lo que tiene que hacer, así ella no lo quiera. Entonces hay una alternativa entre parlamentarismo y guerrerismo, pues es la alternativa pues de la organización de base y la acción directa popular, y pues creo que esa parte de nuestra propuesta. Igual la investigación sobre el tema vale mucho la pena, y hay muchas interacciones muy complejas entre actores. Aquí hay también una pequeña reflexión sobre el fenómeno universitario de las organizaciones semiclandestinas y todo este mundo medio de fantasía, medio de realidad trágica. Hay una visión crítica, pero pues también hay algunos ahí materiales sobre esa experiencia, sobre las extrañas relaciones que se tienen en ese mundillo de vanguardias, y bueno, cómo hay cierta continuidad entre algunas apuestas de los 70, de los 90 y de algunos sectores hoy. Yo soy Ali, soy del Centro Cultural Piso 3, la coordinadora libertaria Banderas Negras en Cuenca. También participo del Bugalú de la Power ahora. Leí un libro y agradezco, pues bueno, parte de lo leí. Agradezco como la compilación en el parte investigativo. Creo que es una gran herramienta para nosotros, unas antiguas generaciones, y para los que vienen, creo que es un gran ejercicio, te agradecemos. Creo que encuentro un par de cosas ausentes, como todo el movimiento anarquista caleño que participó en las jornadas libertarias del 2001 en adelante, como por ejemplo la Rosa Enferma, Fanáticos Escarlata, el System y otros colectivos caleños que hicieron parte de la coordinadora Banderas Negras. Creo que también hay un par de situaciones en las fechas, pero en general creo que es un gran ejercicio investigativo. Agradezco su esfuerzo y el de Iván y el de todos por mantener este movimiento vivo y continuar. Quiero celebrar el día de hoy la presencia de Rafael Buscatelli del Libertario de Caracas aquí en esta sala, y pues, bueno, nada, que nos sigamos encontrando y que sigamos pues haciendo más puentes para la historia del movimiento. Gracias. Les que quieran. Nada, pues desde la colectiva Libertarias y Libertadores, pues gracias por tenernos en cuenta para la investigación y gracias por ese trabajo que nos parece como súper importantes, y nada, pues también una invitación como a las personas y organizaciones presentes a que recuerden que el género, o más bien el binarismo del género, el dimorfismo sexual y la heterosexualidad como regímenes políticos y dispositivos de control y de poder son muy importantes de abordar, como que sí reconocer que el género es el dispositivo articulador de todas las demás expresiones, el mensajero, el, no sé, que permite la comunicación entre los diferentes tipos de opresión. No hay de verdad un proyecto revolucionario, un proyecto político en serio, entonces como que la invitación es a revisar cómo estamos en ese aspecto, a matar el machismo interior. Y nada, gracias. Bueno, yo primero agradecer el espacio, mi nombre es Alice, de la colectiva Libertarias y Libertadores, agradecer todo este esfuerzo de Iván y Juan, José, por recuperar la memoria del movimiento en Colombia. Siento que me encantaría poder leer toda esa narración, porque sin duda somos muy nuevos, pero pues yo soy muy joven, y qué chévere poder recuperar la memoria justamente para que les quería preguntar como pregunta abierta a todas las compas y a ustedes como narradores, y es justamente toda esta memoria para qué nos sirve para pensar el presente y el futuro del anarquismo en Colombia y pues en la región de Latinoamérica, justamente porque yo pienso en
en que el modelo, o más bien la existencia del propio capitalismo en el mundo actual, no es el mismo al que teníamos en el siglo XX, no es el mismo al que teníamos en el siglo XIX, ¿no? Entonces, a mí sí, es una reflexión interna que he tenido desde hace mucho tiempo que la quiero compartir acá, es, sí, me he venido como cuestionando hacia dónde va el anarquismo en este momento. Además, porque siento, o sea, yo en este momento la verdad les confieso, estoy sorprendida de ver tantas personas reunidas digamos, en un evento que se hable de la historia del anarquismo, porque justamente siento que un poco el anarquismo se ha flagelado, se ha fracturado en ese intentar encontrarnos y hacer como una apuesta política conjunta. Y ya no sé si la visión del mundo actual sea a partir como del siglo XIX o XX, hablábamos desde el anarcosindicalismo, desde la clase obrera, justamente por lo que decía Sigita, es que hoy en día tenemos una visión mucho más amplia de lo que puede ser una clase, ¿sí? Podemos hablar de clase desde el género, podemos hablar de clase desde lo sexual, desde la especie incluso. Entonces es como también ven ustedes, como vemos nosotros acá las personas que estamos en el espacio, el anarquismo en Colombia o en la región, en presente y futuro, en ese modelo capitalista que cada vez es más salvaje, más globalizado, donde ya hablamos incluso de un capitalismo, ya teoría mucho más postmoderna, de un capitalismo farmacopornográfico, de un capitalismo que nos autoexplota, de unos poderes que ya nos hacen convencer de que la explotación laboral, de especie, patriarcal, etcétera, es condición unánime del ser humano, ¿sí? Como que ya no podríamos escapar de esas violencias y de esas opresiones. Entonces a mí eso me ha venido cuestionando es hacia dónde va el anarquismo, si se va a quedar solamente en dinamitar cada quien desde su propio espacio, porque siento que un poco en eso se ha caracterizado el anarquismo, o por lo menos es la visión que yo tengo acá en nuestro territorio, es cada quien trata de dinamitar y generar apuestas políticas desde sus propios espacios, pero no estamos haciendo pues una apuesta política macro, si se quiere la palabra, sino siento que el anarquismo incluso de manera histórica, habría que revisar incluso una narración que hay en el libro, si puede ¿cómo se dice? Si puede reafirmar esto que voy a decir es, el anarquismo ha fallado en eso, hemos fallado en que de pronto no hemos tenido una apuesta política común, es normal y es, digamos, relevante e importante claramente como reconocer que en cualquier movimiento social hay autocrítica, hay debates, hay un montón de cosas. Nosotras por lo menos tenemos siempre un conflicto, por ejemplo, con las anarcofeministas que ahora se nombran desde el feminismo más excluyente, transfóbico, etcétera, etcétera. Entonces, esos debates, cómo se están posicionando hoy en día y hacia dónde, más bien, cuál es la forma en que el anarquismo va a enfrentar la realidad del mundo de hoy, de Colombia, de la región, del capitalismo, cómo funciona el día de hoy, y sobre todo esas discusiones internas. Bueno, sobre pues, la primera intervención, saludar pues, la presencia de compañeros, compañeras, compañeros de otras generaciones. Exactamente lo que menciona la compañera va a pasar, y bastante con muchas agrupaciones fuera, obvio, del sesgo bogotano, pero también del sesgo de Medellín, que son las más documentadas y bueno, las que se han preocupado un poco más por el aspecto de redes que yo seguí. Y bueno, también pues obvio mi propia experiencia, pero lo que su merced menciona es muy importante y hay que en futuras investigaciones tener una mirada regional más abierta, crítica. Hay algunas compas de otras épocas que más o menos en cada capital departamental había un pequeño soviet libertario, no nos daba para tanto, pero sí recoger muchas de esas otras experiencias regionales fuera de las grandes ciudades que son muy valiosas. En particular yo quiero destacar una experiencia ecléctica pero muy interesante que es afrolibertarios magdalénicos, unos compañeros que trabajan desde Barrancabermeja con las comunidades negras, afrocolombianas y raizales, y que sin tener un desarrollo ideológico tan fuerte como, no sé, a mí me gustaría, tienen unas aproximaciones muy valiosas y un trabajo de base con las comunidades negras de Santander, y que intenté rescatar experiencias en ciudades pequeñas, Pereira con el colectivo Voluntad, la seccional de la ULE en Cúcuta, colectivo Brecha en Valledupar,
pero muy bien advierte la compañera que hay muchas expresiones que es necesario rescatar y que ojalá este libro pues suscite como ese ejercicio. Y lo que los compañeros de Las Severas Flores mencionan me parece valioso. En el libro hay una perspectiva de rescatar, por ejemplo, las intervenciones de muchas militantes mujeres. Lamentablemente es una historia muy masculina y en general las historias de los movimientos sociales, salvo específicamente de mujeres, todavía lo son, pero pues se hace un esfuerzo aún insuficiente. Hay, por ejemplo, una indagación sobre las construcciones de género en la militancia libertaria. En el anarquismo colombiano de los 20 parece que hay un discurso mucho más igualitario que por ejemplo, podría existir en España, pero de todas maneras muy tradicional en algunas cosas, como respecto a esto de los obreros todopoderosos, heroicos, hercúleos, que pues sacan las cuestiones de vanguardia. Los temas de género son un asunto de preocupación de este libro, tanto en la experiencia de Villalibre como en la historia, digamos, lo más contemporánea, pero de nuevo falta mucho por profundizar. Y bueno, bien que ustedes plantean la reflexión para hoy, es un texto de historia, pero tiene reflexiones sobre el presente. Y una en particular tiene que ver con la desarticulación del anarquismo. Tenemos un poquito, digámoslo sinceramente, una historia un poquito lastimera de por qué se pierde la hegemonía en los movimientos populares y se desarticula la corriente. Hay, por supuesto, una historia muy activa de represión, de carcelana a Castellanos, a Panclasta. Hay una historia de represión conservadora y de represión liberal. A los críticos de la guerra con el Perú también los encararon. Hay una historia de crisis económica con la crisis del 29, por ejemplo, todos estos, la industria editorial, donde eran muy fuertes los anarquistas, entró en una crisis tenaz. Hay una cuestión real de reformismo liberal que captó muchos trabajadores. Hay una cuestión de crisis de la táctica de lucha total, de la huelga salvaje, que no siempre obtenía los resultados, y con el reformismo liberal se moderaron algunas cuestiones. Y lo que yo he encontrado es que muchos sindicatos libertarios pidieron personería jurídica. Y de hecho, aunque teníamos una idea muy altrochapada, no sé, por ejemplo en el anarquismo del Cono Sur, que el principismo no nos dejaba, las actuales investigaciones históricas nos están mostrando lo contrario. En general, hubo una adaptación a los presentes y a las realidades de las luchas, aunque no lo logramos tanto. Y ahí viene lo último, por supuesto la competencia de los comunistas, que tenían algunos elementos fuertes en comparación con las anarquistas, más atención por la coyuntura, etc. Pero también es una historia de nuestras propias debilidades o de las debilidades de la corriente. Es una historia de división de las organizaciones, como el Grupo Libertario de Santa Marta. Es una historia de pérdida de influencia social. En muchos de los sindicatos claves se pierde la inserción, de guetización, que antes de ser una característica a reivindicar y darle loas es un problema mayúsculo a intentar superar. Y de caudillismo, es una cuestión que los anarquistas y las anarquistas advirtieron desde el principio, pero ellas mismas cometieron, ¿no? Como en el caso de la Liga de Inquilinos de Gutarra, que cuando deportan a Gutarra, la Liga lamentablemente parece entrar en receso. Entonces, sí, esa reflexión sobre el pasado nos permite reflexionar sobre algunos de los temas de nuestro presente, ¿no? Sí, pues no, me da pena evadir un poco la respuesta, porque pues tenemos un compromiso que con el Teatro Libre. Ahora va a haber una función que los que quieran, pues se va a presentar una obra aquí. Solamente quisiera añadir pues que estos espacios culturales también son espacios de alguna manera de libertad, y esperamos pues de que tanto las libertarias, los libertarios, de las diferentes posturas pues y pluralismo que hay dentro del movimiento libertario, que es, yo creo que ahí es donde está la riqueza del movimiento libertario, en esa pluralidad, pues que asistan y fortalezcan estos espacios, porque estos son espacios de libertad, de encuentro, y que la cultura forma parte pues también de la liberación, no solamente individual sino colectiva. Pues dejamos ahí, decía Voltaire que el secreto de ser aburrido es tratar de decirlo todo. Pues esto no es una asamblea libertaria, sino
el lanzamiento de un libro, no tenemos más tiempo, el tiempo es autoritario. No, entonces los invitamos a adquirir el libro y gracias por haber venido.